Sean bienvenidas a esta tercera sesión acerca del mensaje de amor que Dios ha dejado para toda la humanidad. Hoy estaremos meditando en las motivaciones que tuvo el Señor al crearnos, por lo cual he titulado este estudio Creadas para un alto propósito. Y bueno, en las reflexiones anteriores aprendimos que Dios todo lo hizo bueno y bello, y que tuvo un especial interés por la humanidad al crearnos a su imagen y semejanza, y bueno, sobre todo en capacidades intelectuales, morales y espirituales. Y no solo eso, sino que además Dios ha buscado revelarse, que en palabras más sencillas podría entenderse como correr el velo para dejarse ver, para mostrarse. Dios busca presentarse a la humanidad y tener una relación única de amistad basada en el amor. Por ello, dice la Biblia, desde el principio, Dios le dio al hombre la autoridad sobre todo lo creado. Sin embargo, como lo hemos venido estudiando, la historia nos muestra a un hombre que no ha sido capaz de gobernarse a sí mismo. Hoy más que nunca vivimos en una época en donde las familias se desintegran, donde los matrimonios duraderos son escasos y donde los problemas en los hijos aumentan de tal manera que los jóvenes pues viven, la mayoría de ellos, perdidos en el alcohol, en las drogas y en muchas otras cosas que los alejan totalmente de sí mismos, de sus familias y de Dios. Y bueno, si la familia está agonizando, con mayor razón lo hace la sociedad, la política, la educación, el arte. Entonces, ¿cómo va el hombre a gobernar un mundo si no ha podido gobernarse a sí mismo? ¿Qué está pasando en el corazón del hombre que ha fallado tanto? ¿O es que podemos pensar que fue Dios quien falló en algo? La respuesta obviamente es no. Dios no ha fallado. Dios nos creó para un alto propósito, el ser a imagen de su Hijo Jesucristo y vivir en comunión con Él. Y pues vamos a constatar esto que acabo de decirles. Quisiera que me acompañaran a darle lectura a la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 29. El día de hoy yo voy a estar utilizando una traducción que se llama Nueva Versión Internacional. Romanos 8, 29. Dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Según este pasaje, acabamos de leer que Dios nos predestinó, es decir, desde el principio nos había destinado para que todos nosotros fuésemos hechos a imagen de su Hijo. Ese es uno de los propósitos entonces de la creación de Dios. Y el otro pasaje al que quiero que me acompañe está en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Está más adelante y dice así: fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, aquí está el otro propósito para el cual fuimos creados. Dios nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, que es también nuestro Señor.
nuestro propósito es ser como Jesucristo y vivir unidos a Él. Y en esa comunión, en esa relación diaria y estrecha de amor, de aprender de Él con humildad, aprender de su carácter, de su bondad, de su misericordia y, por qué no decirlo, de su autoridad, nosotros entonces poder gobernar también a su creación y disfrutar de todo lo que Él ha dispuesto a nuestro alrededor. Porque solo quien sabe estar bajo autoridad es que puede entonces ser autoridad. Pero el hombre, como ya lo hemos leído también anteriormente, no quiso creer a Dios ni obedecerle. Después de crear a Adán y a Eva en el huerto, en la plenitud de su amor, Dios les dio la oportunidad de elegir entre obedecer y disfrutar de todos los árboles que había dispuesto para ellos en el huerto, excepto de uno, o bien de desobedecer. Todos sabemos la historia. El hombre eligió escuchar las mentiras de Satanás. No morirán, le dijo la serpiente astutamente a la mujer, sino que Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. He aquí la mayor y la más constante de las tentaciones para el hombre: serán como Dios. Es de nuestro conocimiento también que la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y que su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco de esto a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y bueno, no sé si usted se ha detenido a pensar en todo esto, pero ¿por qué codiciar la sabiduría o el poder si ya Dios les había hecho a su imagen y semejanza? Si ya les había bendecido y dado la autoridad por sobre la creación. La razón es que ellos no eran agradecidos. En su corazón no existía la gratitud, sino más bien el orgullo, la soberbia, el querer estar sobre Dios, el querer ser Dios. Por eso es que no le creyeron a Dios, no creyeron lo que Él ya les había dado, quisieron tomar la autoridad por sí mismos, arrebatarla y tener esta autoridad lejos de Dios. Esto me recuerda la historia de una pequeña huérfana malherida que un día encontró un hombre muy bondadoso. Este hombre le ofreció adoptarla, le dio de comer, le dio también ropas nuevas, sanó sus heridas, le llevó a su nuevo hogar y puso a sus órdenes servidumbre. Ella no sabía, pero el hombre quería dejarle toda su fortuna como a una hija. La pequeña disfrutó por unas horas de todo lo que había a su alrededor, pero luego le pareció que tal vez había cosas mejores que estas de las que ella podía perderse en esta nueva vida. Así que ella decidió ir al baúl y tomar el dinero que contenía. Ella pues tomó para sí todo lo que le parecía la fortuna de este buen hombre. E inmediatamente pensó, ya no soy una limosnera, ahora yo voy a ser como él. Llegaré a ser muy famosa, muy rica y con mucha gente a mi servicio. La realidad es que ella, ahora además de ser huérfana, era una pobre ladrona. ¿Verdad que esta historia parece absurda y que incluso podemos enojarnos por la actitud que ella tomó? ¿Por qué tendría que echar a perder todo cuando ya tenía grandes bendiciones al lado de ese buen hombre que le ofrecía ser su padre?
Bueno, al igual que ella, el hombre tontamente ha pensado que puede hallar la sabiduría, el amor, la bondad, la misericordia, la paz, el gozo, incluso la autoridad fuera de Dios o lejos de Él. Hace unos meses leí acerca de una mujer que era la pastora de una congregación en Toronto. La noticia era que un día basó su sermón en negar la existencia de Dios. Seguramente usted estará diciendo en este momento, ¿qué? Esa fue la misma pregunta que yo me hice con tal asombro. Ella preparó su sermón o su estudio basado en negar la existencia de Dios. Ahora, obviamente esto es algo que no pasó de la noche a la mañana, que no fue de manera repentina, sino que esto tuvo que haber sido un proceso en el cual ella fue abandonando su fe, le fue dando la espalda a Dios y esto lo hizo hasta negarlo totalmente. Y pudo haber sido ya sea por su insistencia en el pecado o por haber escuchado doctrinas antibíblicas o lo que el apóstol Pablo llamar en la primera carta que escribe a Timoteo herejías o enseñanzas de demonios. Además, pudo haber sucedido también que ella no soportara todas las aflicciones o las dificultades a las cuales todos los seres humanos nos enfrentamos. Bueno, cuando ella predicó negando a Dios, tristemente no hubo una persona, ni siquiera una persona en la congregación que se levantara y que le debatiera lo que ella estaba exponiendo. Por el contrario, las personas que allí se hallaban le dijeron, estamos de acuerdo contigo, tampoco creemos en la existencia de Dios. Ahora, no sé qué cause esta noticia en usted, tal vez sea un poco de tristeza o sienta mucho asombro o enojo, le asuste o le prevenga, pero definitivamente esto es un indicativo de lo que se vive en la sociedad actual y además en la iglesia en general. Ahora, ella dice ser una guía espiritual atea y pretende enseñar la sabiduría, la bondad, el amor lejos de Dios. Incluso lo que antes era el tiempo de alabanza en su congregación, de alabanza a Dios por supuesto, ahora se ha sustituido por una alabanza y glorificación y exaltación al hombre. Pero, ¿cómo podrían ellos ejercer el amor, la sabiduría, la bondad, cosas que solamente vienen como un regalo de Dios, como cualidades de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, si ellos mismos están negando a Dios, aquel que es la fuente de todas estas cosas extraordinarias? Porque definitivamente Dios es la fuente de todo lo bueno, de todo lo bello y de todo lo verdadero. Sin duda, como hemos estado estudiando, este es un claro ejemplo del hombre queriendo ser Dios, pretendiendo tomar el lugar de Dios. Por ello, dice el profeta Jeremías, ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses falsos por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Mire, lea conmigo Jeremías capítulo 2, versículos 12 al 13. Le repito que yo estoy utilizando la Nueva Versión Internacional. Y dice así, Jeremías 2, desde el 11. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria,
por lo que no sirven para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Si se da cuenta, en el escrito que hace el profeta Jeremías, dice que el hombre o la sociedad ha cometido 2 maldades. La primera de ellas es que han abandonado a Dios, la fuente de agua viva. Y la segunda es que ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener agua. Ahora, la fuente de agua viva sacia nuestra sed y nos limpia de toda suciedad. Este es Dios. Las cisternas rotas, sin embargo, no tienen esa capacidad de retener siquiera el agua porque están rotas. No pueden retener todo esto y por lo tanto no pueden proveernos a nosotros de esa agua vital, de eso que necesitamos. Ahora, si pensamos en estas cisternas rotas como ídolos, cualquier ídolo que el hombre se haga, llámese dinero, fama, su artista favorito, el líder o el político del momento, incluso su predicador preferido, o él mismo en sus delirios de grandeza, nunca podrá saciarle y mucho menos limpiarle o salvarle. El orgullo de Adán y de Eva les llevó al pecado, a la separación de Dios y con ello a la muerte. Por ello, Dios, en su amor incondicional, ideó venir en la persona de Jesucristo a humillarse, viviendo en la condición de hombre. Y dice el autor de Hebreos que fue hecho poco menor que los ángeles, allí en el capítulo 2, versículo 9. Y esto podemos entenderlo porque también el apóstol Pedro dice en la segunda carta que él escribe que el hombre es inferior a los ángeles en fuerza y poder. Si usted está tomando nota, lo puede hallar en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pero después de que Cristo murió, también resucitó y ascendió al cielo, donde fue coronado, dice la Escritura, de gloria y de honra. Pero aquí hay algo sumamente importante que debemos subrayar. Y esto es que Jesucristo murió como hombre, resucitó como hombre y ascendió como hombre. Por eso es que conocido como el postrer Adán, el segundo Adán, el final Adán. Y todos los que se identifican con su muerte y resurrección son hechos a su imagen, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Ya lo leímos en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Y si no, vamos a darle una segunda leída. Dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es decir, el primero entre muchos hermanos. A los que predestinó o destinó desde el principio, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, si recapitulamos y nos volvemos a hacer esa pregunta, ¿cuál es el alto propósito para el cual Dios nos creó? Tendríamos que decir, para ser hechos a imagen de Jesucristo y para vivir en plena comunión con Él. ¿Y cómo podremos vivir en plena comunión con Él? Solo si somos a imagen del Hijo.
¿Y cómo es el Hijo?, se estará preguntando usted. Bueno, vamos juntas a leer Mateo capítulo 11, versículo 29 para saber qué es lo que dice Jesús acerca de sí mismo. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice, desde el 28 daré lectura. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, en palabras de Jesús. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La versión Reina Valera 1960 diría, yo soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre tiene que ver con la obediencia. Así que si nosotros somos a imagen de su Hijo, nosotros tendríamos que ser obedientes y humildes de corazón. Y como decía este pasaje también, tenemos que llevar o cargar el yugo del Señor. Ahora, si usted recuerda, el yugo es un palo largo de madera que une dos bueyes para que juntos puedan trabajar el campo. Y Jesús usa en este pasaje esta ilustración para hacernos ver que no podemos vivir la vida solos, o al menos no la vida que Él tenía planeada o que tiene planeada para nosotros desde el principio de la creación, sino que esta vida Él la pensó para ir al lado nuestro, para ser guiados por su Espíritu Santo, quien viene siendo la figura del yugo, ¿sí? El Espíritu de Dios es el yugo del cual Él nos habla en este pasaje. Por eso necesitamos pedir día a día que el Espíritu de Dios nos guíe, que dirija nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Y a esto le llamamos la llenura del Espíritu Santo. Y esto obviamente significará someternos a su voluntad en humildad y obediencia. Solo así podremos enfrentar cualquier situación por más difícil que parezca. Tendremos la sabiduría para ser esposas, para ser madres, hijas, amigas, empleadas o empleadoras. Y experimentaremos el verdadero gozo y hallaremos la verdadera paz que tanto anhelamos hasta ensanchar nuestro corazón. No sé usted, pero por lo menos yo, el pedir la llenura del Espíritu Santo se ha convertido en una oración diaria en mi vida, porque he aprendido que la vida cristiana no la puedo vivir sola, la tengo que vivir tomada de la mano de Dios en humildad y en obediencia a Él. Y es la única forma en la que yo podré experimentar la verdadera felicidad y en la que seré de bendición para otras personas y en la que estaré dando gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito a que hoy pueda orar conmigo por esa llenura del Espíritu Santo. Amado Dios, te quiero dar las gracias porque tú nos hablas siempre a través de tu palabra. Gracias porque nos creaste con un alto propósito, Señor, de ser hechos a imagen de tu Hijo Jesucristo y a vivir en unión plena con Él. Hoy reconocemos que en muchas ocasiones hemos vivido solas o dirigiéndonos solas, Señor, y por ello hemos sufrido, hemos dañado o nos han dañado. Hoy queremos tener una vida diferente. Queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos vivido haciéndote a un lado. Te rogamos que por favor vengas a nuestro corazón y nos llenes de tu Espíritu Santo. Hoy nos disponemos para seguirte en humildad
y en obediencia. Y te rogamos, Padre Santo, que día con día tu Espíritu Santo nos recuerde la necesidad que tenemos de ti. Te agradecemos porque sabemos que tú eres fiel, que tu palabra es verdadera y que cada promesa que tú nos has dado la has de cumplir, como aquella que dice que si nosotros pedimos ser llenos del Espíritu Santo, tú nos lo darás o nos darás esa oportunidad. Así que hoy, Señor, tomando esa palabra, te suplicamos, por favor, nos llenes en plenitud de tu precioso Espíritu y que cada día podamos experimentar ese gozo de vivir contigo. Gracias te damos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues ha sido un verdadero placer estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Les mando un cálido y afectuoso abrazo, esperando que Dios les siga bendiciendo y nos vemos la próxima semana.